Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar con el taller de autoedición y bueno, la idea es abordar un poco la temática del fanzine, conocer un poco pues el proyecto que vamos a realizar hoy es un laboratorio de fanzines y la idea es crear una publicación pequeña con lo que tenemos a la mano. La idea es que exploremos un poco lo que son los formatos, ¿sí? Hay una serie de muestras que tengo aquí de producciones de diferentes lugares, de diferentes espacios, más que todo de Cali, que tienen, digamos, lo que podemos llamar como formatos diferentes. Básicamente el formato es la hoja, ¿sí? En sí tenemos diferentes tipos de hojas. Las más asequibles son la hoja doble carta, que es una hoja que son dos cartas ya apaisadas, es decir, una hoja que se llama tabloide generalmente, y esta hoja la podemos, digamos, fotocopiar de manera fácil. Ya uno puede ir con esta hoja a una fotocopiadora y sacar varias impresiones, y lo que permite es tener un gran tamaño para explorar, es decir, eso es lo que vamos a ver ahora. Después tenemos el tamaño carta, que es, digamos, el más genérico, el más usado, pero este tamaño carta se puede plegar desde muchas formas. La idea de hoy es ver un poco eso, cómo podemos transformar ese formato papel y cómo lo podemos, digamos, usar de manera óptima. Óptima, ¿por qué? Porque es que cuando uno hace un fanzine a veces no tiene dinero, no tiene la gran capacidad para sacar 1000 copias, entonces por eso se optimiza el espacio, claro, se usa al máximo porque la idea es como que salga económico, se pueda reproducir y podamos como movernos con esto un poco. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos miles de formatos, aparte está el carta, y todos estos formatos se pueden empezar a plegar, ¿sí? Si doblamos esto a la mitad, tenemos un formato que podemos utilizar. Si doblamos a 4/4, también tenemos un formato que podemos utilizar, ya sea que le hagamos un corte, lo crucemos de arriba como tipo libreta, ¿sí? Hay muchos fanzines que se arman así, o sea que digamos lo doblemos a la mitad y podamos tener una especie de librillo, ya de otra forma, podemos usarlo también así, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 páginas con una sola carta. Entonces prácticamente de una hoja podemos producir un fanzine. Entonces la idea es esa. Este, por ejemplo, hoja carta, que es el más usado, tiene diferentes formas de articularse. Si yo modulo esto, es decir, lo divido, puedo usarlo de muchas formas. En este caso, tiene un corte acá en la parte superior que me permite hacer otro tipo de armados. Ya vimos los comunes, que son doblado a la mitad, 3/4, el librillo. Ya con esto lo que podemos hacer es hacer otro tipo de armados. Este corte lo que hace es permitirme doblar estas páginas como en acordeón, y con esto yo puedo hacer varias cosas. Primero puedo hacer una especie de librillo, ¿sí? Y ese librillo lo que hace es permitirme pasar o tener una lectura diferente, ¿no? Y fanzine pues también hay un contenido y una forma de ver las cosas. Yo debo ir viendo cómo voy a narrar esa historia. Si no me interesa un poco eso, pues me dedico a hacer la parte de producción. Pero si quiero que haya un contenido y que se lea, la idea es que miremos cómo podemos ir narrando eso. Esto va a tener una lectura. Entonces, si yo le hago este corte a esto se va a ver como un librillo. Va a empezar con una portada, tengo un contenido, otro contenido, y puedo ir abordándolo como una especie de libro, ¿sí? Es como una especie de cuadernillo, y eso me permite, si yo no hago este corte, pues no voy a poder hacer eso. Entonces, por eso el formato me permite hacer, con ese corte me permite hacer esta especie de encuadernación. Después tengo otro, que es, este es el librillo. Tengo otro que es, prácticamente puedo doblar esto como una especie de folleto, puedo darle una lectura diferente también, empezar con una portada, seguir con otra página acá, y empezar a darle una secuencia en la cual yo puedo transitar toda la página de atrás para adelante. Entonces lo que vamos a hacer hoy es aprovechar estos formatos, vamos a explorar con esto, ya sea que hagamos un solo formato o dos, o uno metido dentro de otro, porque pues, la posibilidad de esto es infinita. La idea es conocer esto, por eso la autoedición me refiere a esas cosas, como ya sé hacer un fanzine o voy haciendo un fanzine, ¿cómo lo puedo explotar mejor? ¿Cómo puedo no explotar? Pues como aprovechar el espacio, y esa palabra suena como rara, pero entonces sí es como aprovechar lo que tengo para poder sacar una publicación. En este formato grande también podemos ver que si yo pliego esto en muchas hojas, en este tabloide, puedo sacar una publicación que sea también de este tamaño, cortándolo en pares, es decir, en hojas sueltas. Yo corto acá y me quedan tiro y retiro, tengo 4 páginas, y de aquí me salen
una cantidad infinita de páginas que puedo aprovechar. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 por un lado y 16 por otro. Entonces eso es aprovechar el formato. Yo a esto también le puedo hacer cortes y podría usarlo de otra forma. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a trabajar un poco con eso y vamos a ver algunos referentes. Por ejemplo, esto es un formato que parte de un formato carta. Si lo ponemos acá, ¿sí? Está perfecto, está plegado a la mitad y tiene un orden de lectura tipo libro, como portada, introducción, un contenido, un desarrollo. Aquí se sigue desarrollando la publicación y vienen otro tipo de imágenes o cosas que me contextualizan esa publicación. Vamos a pensar en una idea y vamos a construir una publicación entre todos hoy con ese objetivo, explorar ese formato. El color también es importante, el sustrato, son cosas que tienen que ver con la autoedición. Por ejemplo, esas publicaciones que tienes allí, es una publicación que tiene un fondo amarillo. Ese fondo amarillo me da una ganancia, me da un valor diferente a la publicación, le da otro aspecto, otro contexto, y eso simplemente se hace cambiando el sustrato, que es la hoja. Es decir, puedo conseguir un papel iris, una cartulina, algo que tenga color y con la misma fotocopia producir el fanzine. Esto es media hoja, ¿sí? Esa es media hoja carta. Miren acá, tenemos la carta, tenemos la doble carta, aquí está modulada igualita. Si yo la doblo a la mitad tengo la carta y esa es la mitad de una carta, pero de manera horizontal. Es decir, si la pones allí, ahí está la mitad de una carta. Es decir, que si yo voy a producir un fanzine, pues voy a tener una ganancia porque salen dos de una hoja. Eso es un poco pensar en autoedición, es pensar en lograr sacar esto bien y pues que no sea difícil, que no se complique. O que si es difícil sea lúdico, por ejemplo. Este formato explora un formato diferente, es una fotocopia a color, está hecho en collage también, es un ejercicio de un taller de fanzines, es el resultado de una publicación y tiene un contenido que es un manifiesto y él empieza, ¿sí? Te dice vaya por aquí y sonría y te empieza a contar un poco cómo abrirlo, cómo plegarlo, cómo haces una lectura por acá y después te vienes acá, abres, sigues leyendo, tienes un contenido y después se desarrolla otra parte como de imagen y se va cerrando. Este formato es irregular, lo que llamamos como formatos irregulares, pero nace de una hoja carta. Nace de los pliegues, de los pliegues, de los pliegues, y esto lo hace un poco más lúdico, más interesante, un poco más atractivo, el cómo usted haciéndolo usted mismo puede llegarle a alguien con esta publicación y que la persona lo capture. Lo importante de esto es que con esto podemos ir entendiendo cómo lograr formatos que sean atractivos, que también como que incentiven a la gente a ver qué es lo que hay adentro, ¿ya? Esa exploración con el formato es chévere porque me permite pues jugar con eso. Por ejemplo, esta es una publicación particular, esto es, como les dije, un resultado de un taller de fanzines y esta sale de este formato de corte. Ya no lo tenemos horizontal, sino que lo tenemos vertical. Si ven acá, es la mitad de esta carta, la mitad corresponde a esto. Si yo abro la publicación, va a ser un poquito más grande. Entonces puede ser un oficio, por ejemplo, ahí teníamos un oficio por allí. Y bueno, o puede salir de este grande, lo puedo recortar. Pero esta publicación corresponde a un formato, exacto, que es un poco más grande y me permite trabajar, digamos, en la hoja varias modulaciones. Yo puedo sacar una, acá lo está imprimiendo par, es decir, lo está pegando todo. Miren acá cómo se arma esta publicación, tiene un armado extraño, ¿ya? Pero esta publicación adentro no tiene nada, ¿sí? Las hojas se van poniendo enfrentadas, se arman por acá afuera, las pega, y él empieza a hacer un montón de insertos, formas de leer, cosas que empiezan como a atraparte y a meterte allí en la publicación. Y esto pues también sale de estos mismos formatos que estamos trabajando, pero se maneja de manera horizontal. Acá tenemos otros que son, digamos, los que les decía, tipo libreta, igual, sale de un carta, este es este formato, si lo ven acá, doblado, ¿sí? Y tiene esta lectura de arriba para abajo, ¿sí? Yo puedo empezar a leer con esta publicación así. Entonces, otra forma de explorar y también parte del mismo. Miren todo lo que vamos viendo con solo una hoja carta. La mayoría son en carta, pero hay otros que exploran, por ejemplo, este. Este también es carta, ¿sí? Y es un formato pequeño, chiquitico, muy interesante, donde puedo producir también otro contenido y viene de este tamaño, claro. Este también sale de carta, está doblado a la mitad, es decir, tengo 4 páginas por fanzine, por módulo, por hoja,
porque una hoja pues corresponde al lado y lado, ¿no? Pero acá tenemos 1, 2, 3, 4 caras. Entonces ahí empiezo yo a obtener una ganancia en producción y este fanzine, creo, si no estoy mal, sale de una hoja carta. Es decir, si esto lo desbaratamos, es esta hoja carta. Miren, acá tengo 2 páginas que corresponden a este módulo que está aquí. Si lo doblo a la mitad, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 por un lado, 16 por otro, que es lo que corresponde a esto. Entonces allí tengo una especie de librillo igual de una carta. Este es otro formato interesante que podemos abordar. Hay muchos más y todos estos son esos referentes. Miren acá, uno horizontal e incluso estos formatos que son muy chiquitos, un referente de Cali, se llama letra pequeña, es un formato que es, préstame un segundito, y este viene siendo la mitad de esto, ¿ya? Está cortado, obviamente, refilado para la producción, pero vienen siendo la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, al plegar esto, o al usar esas hojas así, yo empiezo a entender un poco cómo esto se puede explotar y cómo se puede aprovechar. Entonces, inicialmente antes de hacer un fanzine es importante pensar en eso, en el formato, para yo meterme como en la idea de cómo puedo jugar con esto, cómo lo puedo hacer diferente, cómo puedo enriquecerlo, y es un poco lo que vamos a hacer. Aparte del formato, ustedes tienen otras cosas que se llaman los empaques o pequeños detalles que hacen que el fanzine sea interesante. Por ejemplo, este se llama Amenaza Elegante, de un personaje que se llama Luto, y él también hace un formato muy pequeño, formato de carta, en el que saca unas 8 páginas, pero ese empaque también tiene ese fanzine tiene un empaque. Ese empaque está hecho a mano, está pintado yo creo que con un marcador, si no es un papel especial, y está hecho en casa de una manera muy práctica, pero este empaquecito hace este fanzine especial. Eso hace que la gente quiera entrar allí, quiera ver, quiera leer y ver qué es lo que hay adentro de esa publicación. Entonces es un incentivo también jugar con el empaque, con detalles, con cosas como este agujero que está en medio de la publicación, o con insertos, ¿sí? También llamamos insertos o detalles como adiciones que se pueden hacer a, por ejemplo, este es un fanzine clásico, se llama Deborah Black, y está lleno de insertos. Un inserto es una especie, por ejemplo, de fotografía que pongo allí, ¿sí? Que la pego en esa publicación. Un inserto puede ser este elemento que acompaña a la publicación. También puede ser esto pintado a mano, no es un inserto, pero es una intervención sobre la hoja que hace que el fanzine sea especial. Yo no tengo color, tengo fotocopia, pues cuando yo le hago esta intervención a mano, estoy haciendo que sea un poco más especial, jugando con el color y cambiando la forma de la página, porque esto se vuelve llamativo, se empieza a ser un punto focal y bueno, tenemos como... algo adicional, ¿no? Claro. Adicional, digamos, por fuera de la hoja, por fuera del mismo... formato, sí. Y es algo que pues se aprecia porque al ver estos fanzines así, yo empiezo a ver que es algo que alguien se dedicó a hacerlo, a mirarlo, a pintarlo, a construirlo de una manera que pues que tiene un incentivo, tiene una idea, tiene un amor propio por esto, y ese es el amor por hacer fanzine. Miren acá, por ejemplo, este sticker es parte de la publicación y le da otra connotación, ¿no? Es como una impresión, la puedo palpar, tiene un relieve, es otra cosa. El fanzine tiene desde olores, yo creo, sabores, todo se podría implementar allí hasta, sí, porque en algún momento podría hacerse algo, no sé, hasta comestible, pero puede ser que pueda moverse en todos esos aspectos. Hay fanzines que a veces, pillé uno alguna vez donde decía frote aquí y huélase la mano, y tenía su aroma, era una cosa bien chévere. Entonces, acá por ejemplo vemos otro inserto que es una etiqueta de ropa que contextualiza la imagen. Entonces la idea es jugar con eso, ¿ya? Buscar elementos que me puedan dar ese tipo de cosas que puedo hacer especiales y con las que puedo narrar una historia. Esto es la historia de una mujer que se llama Deborah Black, es un fanzine, una publicación caleña. El papel es especial, acá está por ejemplo creo que es la hoja de vida, ¿sí? Si no estoy mal. No, la hoja de vida no, perdón, el acta de nacimiento o el acta de función, estoy seguro, pero hace parte del fanzine también y es parte de la historia que se cuenta acá, porque Deborah Black es un personaje que está desaparecido, lo están buscando, y miren esto en lo que se arma. Este es uno de mis fanzines favoritos, tiene texto en máquina, ¿sí? Tiene una fotografía y tiene su empaque hecho en serigrafía, mejor dicho, tiene de todo. Ahí tienen ustedes para mirar, inspirarse un poco con esos tamaños. Hay de todo, ¿sí? Y en el mundo del fanzine, por ejemplo, lo encontré hoy en esos eventos de la biblioteca. Es muy interesante
el que sea un fanzine con braille. Es un fanzine que tiene, los textos que tiene están en braille y se pueden, digamos, palpar, es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es la intervención del formato. Cuando yo hago este tipo de cosas empiezo a tener un contexto diferente, a crear otro tipo de comunicación, más allá del texto, la imagen. Tengo como una intervención muy chévere donde la gente se acerca a mirar y a empezar como a poder, digamos, abordar esto de otra forma. Entonces allí tenemos unos ejemplos. Lo que vamos a hacer es construir esto de alguna forma, ¿sí? Y empezar a buscar cómo con ese formato, miren este, ¿sí? Puedo atraer un poco a las personas a leer mi publicación. Este, por ejemplo, yo puedo salirme, ya tengo una hoja carta, ¿cierto? Ya de ahí para allá yo puedo incluso usar 2 hojas cartas, usar otros formatos para poder componer mucho más allá. Este, por ejemplo, es un ejercicio chévere porque son 2 hojas tamaño carta que se articulan con este resorte. Acá el resorte es el que hace como la estructura de la publicación. Por ejemplo, si lo quito ahí ya se daña un poco la otra, pero es una hoja carta. Esta publicación se articula con esta en el medio. Este resorte se pone acá y hace como una especie de librito. Ese librito, cuando ya se mete aquí el resorte bien, queda muy bien articulado y ya tengo un montón de páginas que puedo usar. Entonces, eso en cuanto al formato hace que la publicación sea especial, lo cual me dan ganas de conservarla por ese tipo de cosas. Entonces, ahí tienen otro doble carta y acá tenemos, por ejemplo, insertos, cosas que son también adicionales que nos van a enriquecer esa publicación. Entonces, todo esto que ustedes están viendo son ejercicios de un taller de resultado de fanzines donde exploramos ese formato. La idea es que hoy planteemos un formato común y podemos trabajar esa propuesta o formatos irregulares. Aquí tienen un poco de esa inspiración y miren cómo se puede, digamos, trabajar una hoja carta. ¿Ya? Esto es fotocopia, es una construcción que se hace con collage. Por ejemplo, este formato se usa mucho como póster en esta parte y generalmente se dobla y se articula acá. Entonces tiene diferentes funciones. Ya en cuanto a la construcción, pues uno decide cómo hacerlo. Miren el del corte cómo funciona, ¿sí? Y es como una especie de libro. El corte siempre se hace en la mitad en estos 2 módulos. Yo doblo el papel y lo debo hacer acá, pues tratar de no pasarse para que no se... porque esto le da estructura a la publicación. No hacerlo abajo, sino arriba me permite doblar las páginas como un librillo. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tomar una herramienta, decidir un formato y empezar a cortar y pegar. Después de eso lo que vamos a hacer es armar esa publicación. Este es un original, es como una especie de publicación que se llama TVO, lo hicimos hace rato. Está hecho en formato tamaño carta, en este mismo formato. Modulamos este tamaño, es decir, trabajamos cada página es este mismo tamaño. Él está aquí, como pueden ver, este es el resultado final. Y lo que hacemos es hacer el arte, es decir, hacer las piezas, los originales, sueltos, ¿ya? Depende del formato que querramos hacer, sería interesante hacerlos sueltos. ¿Por qué? Porque esto me permite después armar en una sola página lo que yo quiero fotocopiar. Es decir, yo ya hago una especie de compaginación. Compaginación es esto. Es como armar dónde va la portada, dónde va la contraportada, y eso lo hago yo haciendo algo que se llama machote. Machote es como una especie de maquetica de la publicación, donde yo le pongo el número de la portada, el número de la contra, la página que sigue, los voy numerando para identificar dónde van a ir estas publicaciones. ¿Por qué? Porque a la hora de hacerlo, ¿sí?, esto se desprende y empieza a hacer lo que vemos acá. Por ejemplo, yo tengo mi portada y contraportada, yo las pongo acá y esto lo voy a fotocopiar. Si ustedes ven, compaginación es esto, la 1 va con la 24, ¿ya? Y eso me ayuda a organizarme un poco al hacer, ¿sí? En la parte de atrás tengo otros números, la 2 con la 23. ¿Qué hago yo para fotocopiar esto? Si yo quiero irme a fotocopiar con este machote, simplemente despego esto, lo pego aquí y el otro lo pego acá. Entonces, al unir estas 2 hojas, lo que estoy haciendo es hacer ya una modulación en donde cuando saque la fotocopia, ya tengo tiro y retiro, es decir, las 2 caras de la hoja, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar a organizarnos y a poder sacar una publicación de muchas páginas. Yo lo que siempre hago a veces es un machotico para organizarme si es que es muy complejo el asunto, como acá que tenemos 24 páginas. Entonces eso es muy útil para poder fotocopiar. Si ustedes ven este original, acá yo tengo el machote, está armado con cinta, está pegado, y acá tengo el original ya como con las hojas organizadas. Entonces tengo en algunos tiro y retiro, en otros simplemente pues se la pasa uno al personaje
y él saca la copia por un lado y la copia por el otro. Acá vemos dibujo y collage, que pues también es una forma de construirlo, y acá vemos el resultado final de una de esas páginas. Ya cuando yo fotocopio, simplemente tengo que ir a cortar y tengo ya mi publicación por tiro y retiro, es decir, por lado y lado. Ya con este armado lo que hacemos es organizar un poco esto y ya reproducir la publicación. Entonces, esa es la manera, perdón, te interrumpo, esa es la manera como podemos organizarlo y que no se nos vaya, digamos, a desbaratar el orden de las páginas. sí, un cuanto como la lectura, por eso les hablaba un poco de la intención que uno tiene, es como el orden de cómo quiero que se lea, cómo quiero que se vea esto, pero... Con el machote, yo puedo, machote. Sí, con el machote te puedes organizar. Haces una versión pequeña, primero, en donde puedes poner el orden. Aquí va la página 1, aquí va mi portada, acá va la página 2, acá va mi editorial, o aquí empiezo con imagen, aquí. Y eso te va a ayudar a ordenar. Porque lo que hacemos es que cuando lo desbaratamos, ¿sí?, nos guiamos con él para armarlo acá en la página y así poderlo copiar. Entonces esa parte nos facilita un poco el asunto. A veces en la fotocopiadora te dicen, no, tráigamelo armado, porque uno le empieza a decir, sáqueme este aquí, sáqueme este acá, y se vuelan porque no quieren hacer eso. Entonces, lo mejor es llevarlo y tenerlo listo Ya para armados, poderlo hacer. es más fácil. Y de ahí se sacan todas estas copias. Miren acá, acá está ya armado y ya tengo tiro y retiro. Incluso las que no me sirven las pego sueltas. ¿Cuál es el retiro? ¿Qué pena? Tiro le decimos a la parte de enfrente y retiro a la parte de atrás. Portada contra portada. Pero también tengo, en la portada tengo también un retiro, que es este de acá, la parte interna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá esto en libros, en revistas se llaman guardas, o se puede usar de alguna manera, pero a veces, por ejemplo, la revista es una parte que está limpia, que no hay información. En el fanzine se usa todo espacio en blanco para expresarse, porque lo que se busca es manifestarse de alguna manera, pero pues de manera que no sea tan costoso, que me pueda permitir publicar. Entonces, en cuanto a eso de la edición, es importante tener esa parte, hacer un machotico ya al final, suena como muy ñoño o algo así, pero nos puede ayudar a ordenar eso, ¿sí? Y a facilitar como un proceso que es ir a la fotocopiadora y saber que todo va a estar bien. Entonces ya cuando quiero hacer una producción más grande lo puedo hacer así. Por ejemplo, digamos, yo pongo esto, eso sería retiro en la parte de enfrente, y, mentira, eso sería tiro y esto sería retiro. Sí, sí, Tiro, prácticamente. retiro. Y es como el como- anverso y el reverso de la hoja. Yo podría pegarlos a una hoja en blanco normal y eso me permite fotocopiarlo Sí. y que yo no tenga ningún problema Ajá, a la exactamente. hora de armarlo. Y para fotocopiarlo, ya por ejemplo, te evitas el proceso de digitalización, que es decir, meter al computador, escanearlo, ordenarlo, si lo quiero, no sé qué. No, aquí sale directo de la fotocopia. Entonces armas la pieza poco a poco, pero la ventaja es que yo voy allá con estas dos y le digo, sáqueme tiro y retiro, o por frente y por detrás, y ya. Y él te va a sacar esto y ya al cortarlo va a funcionar como una publicación, ya. Por ahí estaba un poco el ejemplo de esa, bueno, pero está por allí con el machote, se puede ver, ya yo tengo la publicación armada, ¿listo? Entonces ahí ya, si yo desbarato, miren acá, yo tengo que saber o tengo que entender cuando yo tengo ese machote que la 2 va con la 23. Entonces yo pego aquí mi 2 y pego mi 23 y listo. Por detrás, con el machote, lo que haces es mirás y con los números sabes, por ejemplo, que acá debo tener la 24 y la 1. La 1 y la 24. Porque empiezo con este y este. Y miren que el orden cambia. Yo aquí puedo tener esto aquí, ¿cierto? Pero con el machote a la hora de fotocopiar, esto no va a estar en primera página, sino acá. ¿Ves? Entonces así no me va a salir mal, me voy a ordenar un poco, pero haciéndolo lo vamos a entender. Entonces la idea es que empecemos a hacer esto, se defina la estructura y manos a la obra, es como empezar a producir. Ya pues ustedes revisen un poco estos referentes que hay aquí, este tipo de publicaciones. Miren, esto vendría siendo, no estoy seguro, vamos a ver, pero creo que es un doble carta también, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces este doble carta, no, es un poquito más grande. Un poquito más grande, puede ser un cuarto, pero está plegado con ese formato también de corte, ¿sí? Que lo hace un librillo y es de grabado. No hay un texto, no hay un contenido más literal, pero hay una imagen, sí, es un fanzine gráfico y tiene un contenido especial. Y ya de ahí pues tienen formatos pequeños, tienen papeles, que es importante eso, el sustrato puede dar un soporte, puede hacer que cambie. ¿Sí? El papel manila, el color o la fotocopia. Esto es por ejemplo un doble carta, pero miren que está compaginado, ya está ordenado, por decirlo así. Ellos solo tienen que ir y copiar, ¿ya? Entonces eso es lo que me permite la compaginación.
formatos diferentes, papeles. Miren, este está cosido a máquina, entonces este se estructura de una mejor manera, se ve un poco bonito. También es parte de estética o detalles que uno le puede poner en las publicaciones. Sellos, todo ese tipo de cosas contextualizan muy bien como lo que uno está haciendo, que es el hecho a mano, ¿no? El hacer, el producir. Te pregunto algo, entonces, digamos, yo tengo estos diseños acá y no están doblados, ¿no? Entonces yo escogí un tamaño, no sé, voy a doblar esta media carta en 4 partes y yo tengo el diseño, entonces primero tengo que fotocopiarlo así tal cual está, luego doblo y por último corto, ¿no? Para que no se me vayan a dañar las imágenes que están ahí, para poderlas ordenar adecuadamente, ¿no? Sí, tienes que primero fotocopiar la imagen por lado y lado, ¿no? Con lo que viene acá atrás, y eso corresponde al orden que le has dado en página, ¿ya? Por ejemplo, esta sí está doblada, ¿no? Pues en teoría está doblada, digamos, a la mitad. Aquí caben solamente 4 imágenes. Ah, bueno, entonces, sí, este porque es una imagen completa, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo hago una secuencia, dibujo en ese formatico de seguido para que no se corte ni se vea eso cuando fotocopio, ¿ya? Okay. Entonces, esto me permite ya tener la página entera. Completo. Ya después, yo sí necesito cortar, sí corto, porque la unión de este fanzine en esa parte creo que se articula de otra forma. En esta parte vemos que esa es una imagen que se articula con 2 secciones, pero ya fotocopiado pues va a compaginar muy bien y no hay mucho movimiento. Por eso el machote es importante, porque uno se organiza muy bien. Entonces estos son 2 secciones que en fotocopia van pegadas, pero acá ya corto y me doy cuenta que ese es con este, ¿sí? Con otra imagen, ¿sí? Y por dentro va este también es lo mismo, es un doble página, se separa, y ese es con este. Es decir, en la fotocopia yo tengo que tener esto. Entonces para eso es el machote. Y ya al final de armar es cuando yo doblo. Sí, y corto lo que haya que cortar. Ya igual lo vamos a hacer, entonces vamos a empezar, vamos a producir, revisen un poco eso. Miren, acá hay otros formatos. El Señor Rojo, un clásico caleño, querido por la farándula caleña y por la parte pues como de los amores, los que aman estos fanzines. Este es un producto muy especial, muy bonito y es muy chévere. Por ejemplo, esto tiene una producción especial, un empaque, tiene hojas, tiene un montón de cosas, los colores, la forma de hacerse. Esto fue un proyecto académico de la universidad, lo hizo para una entrega de clase, en cual era una persona que amaba los fanzines y produce fanzines todavía. Este también es un fanzine como de chicas, que es muy interesante y es un proceso muy bacano, porque fue un fanzine que se hicieron las feministas de Cali, en donde se articularon muy bien y sacaron una producción muy bien elaborada. Se llama Agitación Feminista, ahí el formato, el color, todo corresponde un poco a la temática. Tienen 2 tintas, bueno, una forma de hacer las cosas un poco más elaboradas. Son fanzines un poco más pro, pero siguen siendo esas publicaciones que tienen la autogestión, fotocopias, papeles, el volumen brutal. Todos estos fanzines han sido hechos por gente que ama esto. Entonces, cada vez como que quieren cada vez más buscar una forma de capturar a la gente de otra forma, como de otra manera, con incentivos. También está la lectura, está todo eso. Acá, por ejemplo, está La Musa Enferma, que es un clásico. Miren, este formato es chévere porque se desdobla y es un formato grande, también que viene siendo un doble carta más o menos. Está hecho en litografía, pero este fanzine tiene un armado diferente, tiene grapas acá. Este papel es barato, es en lo que se lograba producir en la época. Entonces los fanzines de Cali generalmente son en papel periódico, porque era lo más barato que había. Ya en esta producción más masiva, por decirlo así, porque se sacaban litografías y todo ese tipo de cosas. Y miren, esto es pura gráfica y contenido. Tenemos texto, imagen, tenemos una diagramación, tenemos una apuesta bien chévere. Y bueno, esto lo hacía gente que quería hacer esto, que le encantan los fanzines y que produce todo el tiempo. Entonces hay una apuesta mucho más elaborada de sentarse, producir, que era lo que les decía ahora un poco el mensaje, ¿no? Está esa intención y yo voy guiando a la persona por ese camino. Ahí revisen un poco ese formato. Miren, este formato es chévere también porque este es como la mitad de una carta. Este lo maquetó el doctor Maquila, que es uno de los seguidores de la diosa Cali, pues como de un colectivo que tenemos. Ya después les contaré un poco la historia, pueden revisar la entrevista que hizo el Instituto de Corte sobre un poco sobre esa historia, y ahí van a tener varios episodios donde Fusil, gente de Cali, habla sobre esa historia fancinera. Entonces este, por ejemplo, lo maquetó este personaje y tomó la mitad de la mitad
carta, ¿ya? Y es otro formato especial que está también hecho en periódico, que es una de esas características de los fanzines de Caleños y es bastante gráfico. Acá tenemos fotocopias, estos son fanzines hechos por niños con collage con un grupo con el que tuve la oportunidad de trabajar y bueno, ahí tenemos diferentes formatos. Diosa, Trinchera Ganja, por ejemplo, miren, este es muy, muy bonito, es uno de mis favoritos también por el manejo que se le da al color, al papel, la gráfica. Miren este inserto con un pergamino, un papel diferente, cambia totalmente la publicación allí y bueno, tiene otras cosas, acá hay otro y en esta parte tiene otro inserto, puedes cortar, sacar, hay algunos detalles que lo hacen muy atractivo, entonces es muy chévere. Básicamente es eso, chicos, vamos a empezar a producir, tenemos poco tiempo, pero vamos a hacerlo, a hacer que sea largo y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para revisar esto, para ver este material y empezamos con esa producción. Básicamente vamos a construir ese fanzine y explorar un poco en eso y hacemos énfasis en el formato por eso, para ver cómo podemos abordar esto de una manera diferente. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Regresamos en un minuto. Bueno, en cuanto a formatos, una pequeña información allí, un pequeño propagandística, pero también, digamos, tiene que ver en cuanto al formato, otra exploración es interesante cuando esas piezas y el fanzine es muy pequeño. Esta parte pues no la vimos ahora, pero es interesante ver todos estos referentes como también salen de un formato regular, que es un formato carta, ¿sí? En esta modulación empiezan a hacer algo muy interesante. Un fanzine clásico de estos es letra pequeña, ¿sí? Esto empieza a ser ya la mitad de la carta, empieza a ser una cosa diminuta en donde hay una información, hay un contenido, hay una forma de mostrar las cosas. También están los empaques y, por ejemplo, esta amenaza elegante, que también es un formato muy pequeño. Es especial, también se modula desde la carta, ¿sí? Empieza a salir desde esta forma de empezar a utilizar el formato. Y el empaque es hecho a mano. El empaque tiene esa particularidad que es como construido a mano y también le da como un aspecto interesante. Está el hombre invisible, que también este es un fanzine de luto, un personaje caleño, muy fanzineroso, el man siempre está produciendo y bueno, miren estos detalles en donde el pergamino también hace que ese formato sea especial. Es también un formato modulado de una hoja carta, ¿sí? Y está refilado. Este es un fanzine, es un fanzine en un formato muy muy pequeño, es gráfico, me encanta un montón, es uno de mis favoritos y es uno de los más pequeños que tengo. Por ejemplo, hay otros que son un poco más diminutos, tengo uno que viene en una botellita, pero en cuanto al formato la idea es esa, que se explore esa intención y que eso nos atrape un poco con la publicación. Estas diferentes publicaciones son una buena referencia de eso. Acá tenemos una gran variedad que parte de la misma hoja carta. Entonces es un poco esa inspiración que vamos a tener para producir. Ya regresamos en unos 5 segundos, unos 5 minutos, perdón, y vamos a empezar. Vamos a cuadrar unas cosas y continuamos con la transmisión. Ya bueno, mostrar tu preferencia. Estoy ahí transmitiendo, ya tiene el audio. ¿Listo? ¿Puedo hacer si estás en el audio? La idea no es el formato, ¿ustedes qué dicen? O hacemos cada uno libros, o lo mismo. Ustedes que son los que tienen tema allí, pues pónganlo, yo creo, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? El de 8 caras y el de 4 caras con esta hoja. Con esta hoja.